Hola, mi compañera Jenny Cadenas y quien les habla Irene Moreno desarrollaremos en videoconferencia el tema medición, validez y confiabilidad en la investigación. Adelante, Jenny. La medición en la investigación es muy importante, ya que esta nos va a indicar la verdadera validez, confiabilidad de un instrumento a la hora de aplicarlo a una variable. Vamos a empezar entonces definiendo la palabra medición. Medición no es más que la acción de medir, es contar, comparar una unidad con otra, dar un valor a un objeto o asignar un número o a una característica, darle numeración. Es decir, es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Es decir, yo me propongo medir en inseguridad escolar. Al yo aplicar o querer medir esa variable, debo hacerlo en esa área. La medición se caracteriza por dos puntos básicos. Todo instrumento de medición debe tener validez y confiabilidad. Es decir, debe ser válido y debe ser confiable para que estos resultados verdaderamente no sean una perdera de tiempo y sean unos resultados esperados. Definiendo un poco lo que es validez. Validez lo podemos definir como el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Un ejemplo, si nosotros aplicamos una prueba de historia, esta prueba debe medir conocimientos de historia, no debe medir conocimientos en castellano, conocimientos en matemática. Bueno, dentro de la validez tenemos tres tipos: la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Hablando un poco de validez de contenido, podemos decir que es aquella que nos analiza el contenido del factor que se propone evaluar y debe ser representativo. Es decir, cuando vamos a hacer ese análisis de ese contenido, no vamos a utilizar una pequeña muestra. Esa muestra que se va a utilizar y que va a ser evaluada debe ser representativa, debe ser grande. Tenemos la validez de criterio. Esta la definimos como el grado de eficacia con que se puede predecir o pronosticar una variable. Es decir, de repente nosotros nos planteamos una variable y mucho antes de nosotros aplicar como tal el instrumento, podemos predecir los resultados. Esta es la variable de criterio. Variable de constructo. Se ocupa del grado en que una prueba mide un rango y sirve para medir características, habilidades psicológicas. Es muy utilizada en las áreas sociales. Tenemos entonces ahora la confiabilidad. La confiabilidad es otra característica que debe tener un instrumento de medición, ya que un instrumento puede ser o tener un grado de validez alto, pero si no es confiable, ese instrumento no nos sirve para el propósito. Va a ser una perdera de tiempo aplicarlo. Por eso que cuando nosotros vamos a diseñar un instrumento, debemos estar bien claros de que cumpla con esos dos requisitos, que sea válido y confiable. Entonces, ¿cómo definimos la confiabilidad? La confiabilidad la definimos como el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. En otras palabras, si yo tengo mi instrumento, lo aplico, mi instrumento de medición lo aplico a una población, me da un cierto resultado, ese instrumento lo aplico de nuevo y debe darme los mismos resultados. En otras palabras, haciéndolo de una forma más sencilla, nosotros en la casa tomamos un termómetro, tomamos la temperatura ahorita, nos da 5 grados centígrados, la tomamos dentro de 2 minutos, nos da 22 grados centígrados, resulta que entre 3 minutos nos da 40 grados centígrados. Eso nos indica que ese instrumento no es confiable. Bueno, seguidamente mi compañera Irene les va a hablar de los diferentes tipos de confiabilidad. Muchas gracias. Gracias, Jenny. A continuación les hablaré sobre la teoría clásica de los test. Confiabilidad como estabilidad temporal. El test-retest. Con este método, el coeficiente de fiabilidad se calcula pasando el mismo test 2 veces a los mismos sujetos. Se puede pasar inmediatamente o dejando un intervalo de tiempo entre el test y el retest. Después se calcula la correlación de Pearson.
que es un índice que mide la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Las puntuaciones de ambas aplicaciones y el resultado obtenido será el coeficiente de fiabilidad de este instrumento. Confiabilidad como correlación entre formas paralelas. A veces, por razones de índole práctica o investigadora, se diseña un test y una segunda versión del mismo, denominada forma paralela, que intenta evaluar o medir lo mismo que el test original, pero con diferentes ítems. La dificultad de este procedimiento radica en conseguir dos instrumentos que sean realmente paralelos, ya que supone realizar dos pruebas que midan exactamente lo mismo, pero con diferentes ítems. Confiabilidad como consistencia interna. Spielhalber. Este procedimiento consiste en dividir el test en dos mitades equivalentes, normalmente una con los elementos pares y otras con los impares, para cada sujeto, obteniendo así la puntuación directa entre ambas mitades. La razón de dividir el test en mitad par e impar es garantizar su equivalencia. Los test de rendimiento óptimo suelen tener ítems ordenados en dificultad, de tal forma que se comienza a responder los ítems más fáciles hasta llegar al situado final, donde conseguiremos los ítems más difíciles. Seguimos con el coeficiente de alfa de Crobach. El coeficiente alfa es un indicador de fiabilidad de los test basados en su grado de consistencia interna. Indica el grado en que los ítems de un test covarían. El coeficiente KR20 o coeficiente Q de Richardson se trata de dos fórmulas aplicables a sendos casos particulares de alfa. El KR20 se aplica en el caso de que los ítems del test sean divididos y el KR21 en el caso en que, además de ser divididos, tengan la misma dificultad. Conclusiones. Es necesario aclarar que la confiabilidad no es una propiedad de los test en sí mismos, sino de las interpretaciones, inferencias o usos específicos de los datos y medidas que estos nos proporcionan. A partir de la variabilidad en las puntuaciones encontradas tras una serie de mediciones repetidas, puede determinarse el índice de precisión, consistencia y estabilidad de un instrumento. En el supuesto de que las condiciones se mantengan inalteradas, puede concluirse que a mayor variabilidad de los resultados es menor la confiabilidad de este instrumento de medición. Bueno, espero haya sido de su agrado la información. Esto es todo. Hasta luego.